ya tienen más tiempo en el Evangelio o que han crecido en el Evangelio, que han dado frutos, que se ha visto su aprovechamiento, digamos, su crecimiento en el Señor. Entonces, ese es un concepto, una acepción de los ancianos, ¿no? Y en todas las iglesias, hermanos, pues hay hermanos que son ancianos, ¿no? Algunos tienen algún ministerio, otros no tienen algún ministerio, pero pues uno dice, no, ese hermano, vemos cómo lo usa el Señor, no vemos que Dios usa su vida, que es bendición para los otros. Bueno, pues según la Biblia, ese es un anciano. Y también son los otros ancianos, pues los hermanos que ya son mayores de edad, ¿no? Ya pasan los 60, los 70 años, esos también son ancianos. Les digo, hay a veces ancianos jóvenes, o sea, hermanos que aunque son jóvenes de edad, 20 años, 30 años o quizá menos, pero vemos cómo han rendido su vida al Señor, esos son unos ancianos. Y hay otros que son ancianos, que son, les digo, ya muy adultos, de 60, 70, 80 años, esos son otros ancianos. Aquí, en este pasaje que estamos hablando hoy, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito de los ancianos de edad, ¿no? O sea, los que ya tienen más experiencia en este mundo, que por lo mismo pues la mayoría de ellos ya se casaron, ya tuvieron hijos, ya incluso tienen nietos. Esos hermanos son, o en particular esas hermanas, son las que el apóstol Pablo se está dirigiendo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque pues les digo, el tema es el rol de la familia y cómo los jóvenes tienen que prepararse en la elección del cónyuge, de con quién se van a casar. Les digo, hoy sí, pues ya no hay eso de que se arreglen los matrimonios, ¿no? Ya cada persona, de los que estamos aquí y nos hemos casado, pues nosotros escogimos, ¿no? En cierta parte nosotros escogimos. Nosotros empezamos a conocer a la señorita o al joven y empezamos a salir y nos empezaron a gustar algunas cosas de él o de ella y decidimos casarnos, ¿no? Decidimos unir nuestras vidas y pues hoy estamos en matrimonio. Les digo, antes no era así. Pero aquí, hermanos, a veces los papás nos hablaron algo, nos aconsejaron, platicaron con nosotros. Hay en algunos casos, hermanos, donde no hubo esa oportunidad o no se dio esa situación por las diferentes circunstancias. Pero aquí, si vemos, el apóstol Pablo le está escribiendo a Tito, que es su discípulo y que está a cargo de la iglesia, le está diciendo, tú habla con las hermanas, les digo, aquí se refiere más a las hermanas, tú habla con las hermanas que ya son ancianas, que ya son grandes, que ya son maduras, y diles que hablen con las más jóvenes, que les enseñen pues a ser mamás, digamos, que les enseñen a ser abuelas, que les enseñen cómo llevar un hogar, ¿no? Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo no le está dejando esta responsabilidad, este trabajo, solo a la familia, digamos, de sangre, sino que está haciendo esta invitación, está extendiendo esa oportunidad de ser bendición en un hogar que se está formando o que ya se formó recientemente a toda la iglesia. Le digo, en el versículo 2 también habla de los ancianos, ¿no? Que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Se va, digamos, con los hombres, se va a los aspectos tanto de la fe como del hogar, pero no tan específico, ¿no? Ya con las mujeres, sí es el apóstol Pablo un poco más específico. ¿Por qué, hermanos? Pues porque son varias las situaciones o las áreas en las que pues tenemos que preparar a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas,
a nuestros hijos y nuestras hijas, hablando en lo espiritual y en los de la casa, en este aspecto, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos son los que pues van a escoger con quién casarse. Ellos son los que van a elegir con quién van a vivir toda su vida. Algo que a mí el Señor me ha hecho ver es que esta es la segunda elección más importante de nuestras vidas. La primera, pues obviamente es aceptar a Cristo, ¿no? Es aceptar al Señor, es conocer al Señor y decidir darle nuestra vida, porque esa es algo que va a afectar nuestra vida eterna, no solo nuestro paso aquí por esta tierra, sino cuando nos vayamos de esta tierra, pues eso va a decidir hacia dónde vamos a estar, ¿no? Si vamos a estar en el paraíso con el Señor o vamos a estar en un lugar de sufrimiento toda la eternidad, ¿no? Pero la otra, que también es muy importante, y también la palabra de Dios hace siempre una insistencia en eso, es precisamente con quién nos casamos. ¿Por qué? Porque pues eso también nos va a afectar toda nuestra vida, hermanos. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña, desde el principio, cuando nuestro Dios crea a Adán y a Eva, les dice que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, porque van a ser una sola carne, ¿no? Porque así Dios hizo a Adán y de Adán sacó a Eva, entonces eran una sola carne y dice que así va a ser. Entonces el mandato de Dios es que cuando uno ya se casa, ya nadie separe a ese matrimonio, ¿no? O sea, para Dios no hay esto del divorcio, para Dios no hay esto de la separación, de que bueno, pues ya tengo un papelito que me dice que ya me puedo separar de ti, porque para Dios recordemos que cuando nos casamos, cuando nos unimos físicamente con la otra persona, ya somos uno con ella. Entonces, pues ¿cómo me voy a quitar yo una parte de mí? O sea, si me quito una parte de mí, pues me muero, ¿no? Bueno, sobre todo si lo analizamos en estos tiempos bíblicos, ¿no? Quizá hoy, pues ya con los avances de la medicina, pues nos pueden amputar algún miembro de nuestro cuerpo y no nos morimos. Pero en tiempos de la Biblia, hermanos, pues que nos cortaran un miembro del cuerpo, pues era prácticamente la muerte, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que todos nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, pudiéramos estar al pendiente de nuestros jóvenes, incluso de nuestros niños, de empezar a hablar con ellos acerca de esto, ¿no? De esa elección tan importante que en algún momento de su vida van a realizar. Aunque hoy los veamos pequeños, hermanos, pues gracias al Señor hoy tengo una pequeñita que va a cumplir apenas 4 meses, y pues dice, no, de aquí a que se case, pero el tiempo pasa rápido, hermanos, y cuando menos nos damos cuenta ya van a la primaria, luego a la secundaria, luego a la preparatoria, y ya pues ya les empiezan a llamar la atención los niños, en el caso por ejemplo de mi hija. Eso es algo natural, ¿no? De hecho aquí el tema nos dice un hermano que si nosotros somos padres, nuestra meta debe ser preparar a nuestros hijos para que nos dejen, no para que se queden. Nosotros debemos prepararnos para el día en que nuestros hijos se vayan. O sea, debemos de tener siempre esa mentalidad, ¿no? Que el Señor nos ha prestado a los hijos por un tiempo para pues, cuidarlos cuando son pequeños, alimentarlos, proveerles todo lo necesario, pero pues que van a crecer y que se van a ir, ¿no? Entonces debemos de prepararnos y de tener esa idea, esa mentalidad de que ellos se van a ir, de que no van a estar toda la vida con nosotros, ¿no? Quien sí va a estar con nosotros toda la vida es nuestro cónyuge, ese sí, ¿no? Pero los hijos, pues ellos en algún momento tienen que irse y formar un nuevo hogar. Entonces nuestra principal labor, nuestro enfoque, el enfoque que debemos de tener es pues prepararlos para que ellos se vayan y puedan formar un hogar cristiano. Eso es lo principal, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente los que crecimos en un hogar que no era cristiano,
pues sabemos las situaciones complicadas, las situaciones difíciles por las cuales pasaron nuestros padres y que nosotros como hijos también pasamos con ellos, ¿no? Situaciones que obviamente pues no quisiéramos para nuestros hijos. Los que tuvieron la bendición de estar en hogares cristianos desde pequeños, pues seguramente se enteraron a través de sus compañeritos de la escuela, pues de estas situaciones complicadas, ¿no? Entonces, si el amor de Dios ya está en nosotros, si ya hemos alcanzado misericordia de parte del Señor, pues ahora lo que Dios quiere es que nosotros compartamos esa bendición primeramente con los de nuestra casa, pero también con los de aquí de la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos tengan en mente, tengan presente, hermanos, que van a formar un hogar y que ese hogar tiene que estar en las manos de Dios para que su vida sea mejor. Nos dice aquí que hay diferentes áreas, ¿no? Nos habla aquí que papá tiene que hacer algunas cosas o ver algunas cosas y mamá otras. Antes, hermano, quizá un poco sí estaba más marcado, sobre todo en la sociedad, cuál era, digamos, el rol de la mamá y el rol del papá, ¿no? El papá normalmente trabajaba, era el proveedor, era el que llevaba todo lo material al hogar, y la mamá se quedaba. La mamá era la que aconsejaba a los hijos, les ayudaba con las tareas, y precisamente se enfocaba en ese aspecto de aconsejar a los hijos, ¿no? El papá, pues sí, llegaba ya en las noches y hablaba, pero ya era menos. A veces le tocaba el rol de ser el que llegaba en la noche y lo acusaban, los hijos hicieron esto y aquello, y el papá era el que ponía la disciplina. Pero como estamos viviendo la situación de hoy, hermanos, pues ya se han, digamos, quitado esos roles que estaban. Hoy ya tanto papá como mamá, muchas veces los dos trabajan, y entonces ya pasan un menor tiempo con los hijos y los dos hacen de las dos cosas, ¿no? Los dos, les digo, aportan al hogar, y los dos se enfocan en el cuidado y la enseñanza de los hijos y las hijas. Les digo, eso es más en la sociedad, ¿no? En la palabra de Dios no viene tanto esto, hermanos. Hemos aprendido, o así hemos aprendido más de el rol del padre, que él es el sacerdote. Digo, eso es pues un poquito más, digamos, enfocado al Antiguo Testamento, ¿no? Donde los sacerdotes, para el pueblo de Israel, ahí sí eran todos hombres, pero solamente eran los de la familia de Leví. Después de que el Señor Jesús viene a esta tierra, lo leemos en varias de las epístolas, que todo el pueblo de Dios, Él nos ha llamado a ser sacerdotes, ¿no? No solamente habla de los hombres, sino las cartas de Pablo están escritas para toda la iglesia.